Padre Santo, venimos delante de tu presencia nuevamente, Señor. Solamente, Padre, para rogarte que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestro corazón, que podamos comprender la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Que tú abras mis labios, Señor, que sea tu palabra la que salga, Señor, y no mi mente, Señor, y que sea una palabra tan clara que no quede duda en nuestros corazones, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. De lo que vamos a estar hablando hoy es de la autoridad espiritual de Jesús. Y por supuesto, Jesús tiene una autoridad espiritual que la verdad no hay necesidad de explicarla. Él es Dios, Él tiene toda la autoridad, a Él se le ha dado toda la autoridad en el cielo, en la tierra, sobre todo. Así que realmente no tenemos que explicarla. Pero cuando Jesús estaba en la tierra, mucha gente no estaba de acuerdo con Jesús. Entonces había que ver cómo es que Jesús estaba desenvolviendo en su ministerio. Y si usted había estado siguiendo el libro de Marcos, que estamos siguiendo el libro de Marcos, hoy nos vamos a brincar los versículos del 16 al 20, porque es cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos, pero no llama a todos. Así que voy a esperar hasta que lleguemos a que ya llame a todos para volver a cubrir toda esa parte. Así que nos vamos a brincar del 16 al 20 y vamos a estar del 21 al 28. Lo que traigo hoy, además de que voy a hablar bastante, traigo bastante lectura bíblica, así que un poquito de paciencia, mis hermanos, y ponga mucha atención porque es una cosa bien clara que tenemos hoy y un tema bien delicado, la autoridad espiritual de Jesús. Si hablamos de nuestro país, en donde estamos ahorita nosotros, podemos hablar de una controversia, podemos hablar de una situación que nuestro país está viviendo, que la verdad no quiero meterme en problemas políticos, no quiero meterme en asuntos, lo que quiero es hablar de cómo está viviendo el país. El país está viviendo en una guerra ya por muchos años. La verdad que no sé cuántos años ya llevamos en guerra, son tantos años. No sé con quién estamos en guerra, porque hay lugares donde tenemos soldados que están ahí físicamente, pero los soldados están entrenando, en lugar de estar peleando, están entrenando a otros soldados. Tenemos lugares donde sí estamos peleando, echando bombas y matando gente, y no hay soldados. Está como que a control remoto. Y bueno, es un asunto increíble el que estamos viviendo, que es bien confuso. No sabemos cómo esté la situación ahorita, y para poderlo explicar, pues la verdad que yo no puedo. Si yo quisiera, sería muy difícil. Pero la verdad es que mientras no sepamos contra quién estamos peleando, y mientras no sepamos qué es lo que el enemigo quiere lograr con la guerra, nunca vamos a poder ganar. No importa cuántas veces lo intentemos, no vamos a poder ganar. Mire, le voy a dar un par de ejemplos. Si usted y yo estamos batallando con un hormiguero en el patio atrás de la casa, ¿verdad? Usted no va y compra veneno para ratas. Vamos y compramos veneno para hormigas, para matar a las hormigas, ¿no es cierto? Lo mismo si estamos teniendo una situación de que nuestra tarjeta de crédito ya se pasó del límite y ya no sabemos cómo pagar la tarjeta de crédito. Eso seguramente pasó ahora con las navidades. Usted y yo no vamos de compras con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Nos sentamos con la calculadora en la mano a ver cómo hacemos para poder salir de regreso y pagar lo que tenemos que pagar, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con nuestro enemigo. Mientras usted y yo no sepamos quién es nuestro enemigo, no vamos a poderle ganar al enemigo, ni vamos a poder estar en paz, y el enemigo nos va a espantar. Uy, ahí viene el enemigo. Y no sabemos ni quién es, ni qué quiere, ni qué capacidad tiene. Simplemente nos espantamos. Entonces, para ser claro, el enemigo de nosotros, de nuestra alma, es el diablo. Más claro no se puede poner. Él es más poderoso que nosotros. Más poderoso que usted, más poderoso que yo. Pero él no es más poderoso que Dios. Dios es más poderoso que todo. Y Jesucristo, que es Dios, ya lo venció. Así que tenemos la victoria en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Más claro, yo creo que ni el agua. Pero lo que no podemos ignorar es que estamos en una batalla espiritual. Tenemos una guerra espiritual y tenemos que enfrentar la guerra espiritual todos los días. En Marcos 1, del 21 al 28, tenemos la narración de algo bien interesante que sucedió cuando Jesucristo estaba en la tierra, después de que empieza su ministerio enseñando en las sinagogas. Dice ahí que entraron en Capernaum y en los días de reposo entraba en las sinagogas y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La situación de este pasaje es bien sencilla y al mismo tiempo bien complicada. Jesús va a la sinagoga a enseñar. Era su costumbre. No sabemos si Jesús llegó primero que todos, no sabemos si Jesús llegó al último, no sabemos si esta persona que estaba endemoniada llegó antes que Jesús o después que Jesús. Lo que sí nos dice es que después de que Jesús enseñó, esta persona que estaba poseída por un demonio empezó a hablar y a gritarle a Jesucristo. En cuanto Jesús escucha al demonio, la narración continúa, Jesús inmediatamente lo manda a callar, le dice enmudece, de hecho la palabra calla quiere decir enmudece, lo hizo mudo, lo saca del cuerpo de esta persona y se va. Básicamente eso es lo que pasó. No sé cómo usted se sentiría si de repente algo así pasa aquí en esta iglesia esta mañana. Alguien se aloca y empieza a decir cosas que no debe decir. No sé cómo se sentiría, pero Jesucristo, por lo que leemos ahí, ni se inmutó. Calle, sal, y se fue. Rapidito, con autoridad. La autoridad de Jesús no se puede dudar. A mí no había cuestión, ¿verdad? Él rapidito se deshizo de esa persona, no pasó nada. La gente se quedó hablando, admirada, pero Jesús, como cambiarse los calcetines, no pasó nada, ¿verdad? La autoridad de Jesús es sobre todas las cosas, sobre todos los animales, sobre todas las personas. Jesús tiene autoridad sobre toda la creación porque Él es el creador. Sin embargo, Jesús no quiere y no espera que nosotros creamos en Él nada más por su poder. Él quiere que creamos en Él por quién es Él y por el amor que Él demostró en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Se da cuenta? Así que Él nunca va a ejercer su autoridad sobre nosotros. Nunca va a ejercer su autoridad sobre nosotros como lo hizo con esta persona. Él nunca va a venir a nosotros a ordenarnos: quiero que creas en mí. Nunca va a hacer eso. Él espera que nosotros creamos en Él por quien Él es. ¿Cuál es el propósito de Jesús particularmente en la tierra? Bueno, sabemos que Jesucristo vino a la tierra para morir por nosotros, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para darnos vida eterna, para que creamos en Él, para darnos una recompensa eterna, ¿no es cierto? Todo eso lo sabemos, pero también Él vino para vencer al enemigo. Parte de su propósito era vencer a Satanás. Si vemos ahí en Primera de Juan, esta cosa está jugando conmigo, ahí está, Primera de Juan 3:8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero mire, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Jesús? Para deshacer las obras del diablo. Esa parte del propósito de Jesucristo, deshacer lo que el diablo había hecho. Así que no quiero hablar mucho del enemigo porque pues, no se merece mucho crédito, no merece hablar mucho de él, pero tenemos que entender, ¿verdad?, quién es el enemigo. Queremos hablar de Jesús principalmente, pero el enemigo es una persona que está bajo autoridad. ¿De quién? De Jesús. Está bajo autoridad de Dios, el mismo diablo. Si leemos el libro de Job, nos damos cuenta cómo Dios mismo le da autoridad al diablo para hacer algo. Mire, vamos rapidito, Job 1 del 8 al 12. Y quiero leer todo el pasaje completo para que usted vea el trasfondo, el contexto histórico y no simplemente lo que le estoy diciendo. En Job 1 del 8 al 12 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema en contra de ti y en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano.
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Claramente, este pasaje no puede ser más claro, claramente Dios le da permiso a Satanás de que lo toque. Y hasta que Dios le da permiso a Satanás de que toque las posesiones de Job, Satanás no podía tocar las posesiones de Job. ¿Se da cuenta? Y más al ratito regresa Satanás y le dice, ahora toca su vida y toca y lo enferma, ¿va? Pero Satanás no podía hacer nada a menos que Dios le diera la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Pero si Jesús vino a deshacer las obras del enemigo, no podemos decir que Dios autorizó al enemigo a hacer algo y después Jesús vino y lo deshizo porque estaba en contradicción de lo que Dios había aprobado. Si Dios ya lo había aprobado, ¿cómo es que Jesús vino y lo desaprobó y lo deshizo? No podemos decir eso. Eso es herejía. No podemos entrar en esos terrenos porque esos terrenos están en contra de lo que dice la Biblia. Lo que Jesús vino a deshacer es lo que el diablo sí puede hacer sin la autoridad de Dios. Lo que el diablo hace sin necesidad de pedirle permiso a Dios. Eso es lo que Jesucristo vino a deshacer. ¿Qué hizo el diablo en el Edén con Adán y Eva? Los engañó. ¿El diablo le pidió permiso a Dios para engañarlos? No. Ese tipo de cosas es lo que vino Jesucristo a deshacer. Lo que el diablo puede hacer sin necesidad de que le den permiso. ¿Se da usted cuenta? Así que no estamos diciendo que Dios aprobó al diablo, que Dios vino y deshizo lo que había aprobado, y que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Jesucristo vino a deshacer lo que el diablo puede hacer sin necesidad de pedir permiso. ¿Estamos de acuerdo? Está medio enredado el asunto, pero ¿estamos de acuerdo? Como leíamos allí en Génesis, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1b. Eso fue lo que el diablo les dijo a Adán y Eva, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas son las que el diablo hace sin pedir permiso. Viene y nos engaña. El plan final del enemigo, por supuesto, no es solamente que dudemos del enemigo. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva, que dudaran del enemigo. Pero el plan final del enemigo es que nosotros le demos adoración al diablo. Ese es su plan final. Empieza con la duda, empieza con que, ¿será que Dios existe? ¿Será que empieza con la duda y termina con la adoración al enemigo? Ese es su plan final. Si nos vamos a Levítico 17 del 1 al 7, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Y le voy a leer todo el pasaje otra vez para que entienda el contexto. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él. Aquí tenemos una situación que Dios está diciendo. Cualquiera que mate un animalito para ser sacrificado. Está hablando del sacrificio para Dios. ¿Quién tenía que matar los animalitos? ¿Las personas o el sacerdote? El sacerdote. Entonces está diciendo cualquiera que no es un sacerdote que está sacrificando y que no lo trae a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. El único que podía ofrecer los sacrificios era el sacerdote. Pero sucede que esta gente en aquel entonces, ellos decían, está re lejos el tabernáculo, yo mejor lo hago aquí, yo hago mi sacrificio aquí. Y Jehová dijo, no, eso no está bien. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, había gente que estaba haciendo sacrificios en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos el sacrificio de paz a Jehová. Dios le está diciendo, ustedes no pueden sacrificar allá donde se les pegue la gana, tienen que venir al tabernáculo a sacrificar. ¿Por qué? Bueno, el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, hará el sacrificio, quemará la grosura en el orgato a Jehová, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. ¿Qué estamos diciendo aquí? Cada vez que usted y yo buscamos a Dios a nuestra manera, cuando usted y yo adoramos a Dios a nuestra manera, como a nosotros nos conviene, ¿verdad? No voy a decir nada de los hermanos que no están aquí, pero si alguno de los hermanos dijo, bueno, yo me quedo en la casa, yo como quiera oro en la casa, yo como quiera leo la Biblia en la casa, yo como quiera busco a Dios a mi manera.
poquito a poquito podemos terminar adorando al diablo en lugar de adorando a Dios. Eso es lo que estaban haciendo estas personas. Dijo, ustedes están sacrificando sus sacrificios a los demonios. ¿Por qué? Porque lo están haciendo a su manera. ¿Se da cuenta? Tenemos que hacerlo a la manera que Dios nos está pidiendo. En Hebreos dice que no dejemos de reunirnos como muchos tienen por costumbre. Tenemos que edificarnos unos a otros. El edificio uno a otro bien coordinado crece, ¿no es cierto? Entonces tenemos que venir y buscar a Dios. Entonces, Dios ha dicho que debían de traer los sacrificios al templo, al tabernáculo. ¿Qué le dijo el diablo a la gente de ahí? Así que Dios dijo, trae tus sacrificios al templo, si no, no los acepto. ¿Y qué dijo la gente? Pues oye, pues a lo mejor yo lo puedo hacer aquí. El diablo dijo, no es cierto, no lo tienes que llevar ahí, lo puedes sacrificar aquí de este lado. Oh, sí es cierto. ¿Se da cuenta? Así nos pasa a nosotros. ¿Para qué voy a la iglesia hoy? Ya sé de qué va a hablar el hermano, estamos leyendo Marcos. Lleva 7 semanas en Marcos y no acaba el capítulo 1, pues seguro va a hablar de Marcos 1. ¿Se da cuenta? Sea que la gente lo entienda o no, ellos estaban ofreciendo sacrificio a los demonios. Sea que usted y yo no lo entendamos, cuando no adoramos a Jesucristo de la manera que Jesucristo nos está pidiendo que lo adoremos, estamos posiblemente adorando a un demonio. Estamos posiblemente ofreciendo nuestro sacrificio a otra cosa menos a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el propósito número del enemigo? Recibir adoración. Ese es el propósito final del enemigo. Cuando él es tirado del cielo, Isaías 14 nos narra eso, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Desde el principio, él ha querido quitarle su lugar a Dios y él quiere ser Dios. Ese es su objetivo final. Pero él sabe que no es Dios. Para cumplir su objetivo, ¿qué quiere? Gente que le adore. Gente que le rinda pleitesía. Gente que haga lo que él está diciendo que haga. Cuando usted y yo no adoramos a Jesucristo, no adoramos a Dios, no buscamos a Dios de la manera que Dios nos está pidiendo que lo hagamos, es posible que usted y yo estemos ofreciendo nuestro sacrificio, nuestra adoración a el enemigo. Es posible. Tengamos cuidado. El propósito de Jesús es deshacer las obras del enemigo. El propósito de Jesús es deshacer toda esta cosa de engaño, toda esta cosa de mentira que el enemigo ha venido a traer y que tengamos bien claro en quién hemos creído. Para eso vino Jesucristo y estas son las obras del enemigo que Jesucristo vino a deshacer. ¿Se da usted cuenta? Tengamos cuidado entonces cómo buscamos a Jesucristo. Jesucristo viene a quitar toda la duda, viene a quitar todas las obras del enemigo que provocan división y que al final provocan que nos salgamos de la iglesia. Amén. Así que para eso vino Jesucristo. ¿Y dónde es que batalla Jesucristo? ¿Dónde es que nosotros tenemos el campo de batalla? ¿Dónde vamos a encontrar a esas personas que están causando división? ¿Dónde vamos a encontrar la obra del enemigo? Pues lo más interesante de este pasaje que estamos leyendo hoy se encuentra en el versículo 23 de Marcos 1. Marcos 1, 23, esta cosa va muy rápido con la tormenta. Marcos 1, 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Esta es la parte más interesante de todo el asunto. Jesucristo no estaba en un cementerio como para encontrarse con un demonio. Jesucristo no estaba por ahí escondido. Jesucristo no estaba en los... Jesucristo estaba en el templo y allí en el templo estaba el hombre inmundo. Obviamente él no fue, el hombre inmundo, no fue a conocer más de Dios. El demonio no fue a estudiar la palabra. El demonio no fue a creer en Jesucristo para entregarle su vida, porque los demonios saben quién es Dios, creen en Dios, pero no tienen remordimiento, nunca van a cambiar, nunca se van a arrepentir, no se pueden arrepentir, nunca van a ser perdonados, ya han sido juzgados y van a ser enviados al lago de fuego. ¿Estamos de acuerdo?
Así que el enemigo, el diablo ese que estaba ahí, no quería aprender de la Biblia. Lo que él quería era crear confusión. Lo que él quería era crear la duda en cuanto a la persona de Jesucristo. Pero ¿por qué en la iglesia? ¿Por qué adentro de la sinagoga? Jesucristo mismo nos dice en Mateo 13, del 24 al 30, dice, le refirió otra parábola diciéndole, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos y quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Se da cuenta? En medio de la iglesia es donde vamos a tener la batalla espiritual. Porque en medio de la iglesia es donde van a empezar la confusión, donde va a empezar la duda. Al final del servicio, usted ya no me saludó, y en lugar de saludarme a mí, se va y saluda al hermano, la hermana. ¿Viste lo que dijo el pastor? ¿Pero de dónde sacó este? No, si eso no dice la Biblia. Si a mí me dijeron, allá, déjeme ver, en Honduras, no tenemos nadie de Honduras. Allá en Honduras, mi pastor me enseñó, y empieza la duda, empieza la división. ¿Se da usted cuenta? Pero no quería decir Puerto Rico tampoco. ¿Se da cuenta? En medio de la iglesia es donde empiezan los problemas. Pero Jesucristo dice, no los eches fuera. Así que si usted ve que se empieza a hacer la división, no los echemos fuera. Vamos a tratar juntos de resolver la situación. Calmar, detener la confusión y seguir adelante como iglesia. ¿Se da cuenta? Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús echó fuera al demonio, pero no echó fuera a la persona que tenía el demonio. ¿Se da cuenta? Enmudeció al demonio, lo echó fuera, pero la persona se quedó dentro de la iglesia, en la sinagoga. Así, si encontramos alguna división, ¿verdad? Tratemos de poner claridad y no corramos a nadie. Todos son bienvenidos, no se preocupe, de eso no se trata. Pero ¿por qué Jesús echó fuera al demonio? El demonio dijo algo interesante. Jesús de Nazaret, hijo del Altísimo, el Altísimo, ¿estaba engañando? Eso es lo que usted cree, pero estaba engañando, quería hacer confusión. Primero le dice en Marcos 1:24, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Quién había llamado Jesús Nazareno antes de este demonio? ¿Quién había llamado Jesús Nazareno a Jesús? Nadie. Es el primero que lo llama Nazareno. Todos sabían que de Belén iba a venir el Mesías. De Nazaret empieza a causar la confusión. Aunque dijo la verdad, la manera en que lo presenta empieza a causar confusión. De Nazaret nunca ha salido nada bueno. Si leemos un poquito más adelante, Juan 1:46, Natanael, uno de los discípulos, cuando apenas está acercando a Jesucristo, dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Vamos a ver, dijo Felipe. Empieza la confusión, ¿se da cuenta? Jesús de Nazaret, ¿y ese quién es? ¿De dónde salió? ¿Se da cuenta? Jesús Nazareno. Empieza la confusión. A los nazarenos se les llamaba nazarenos especialmente para hacer referencia a los menos educados, a los que no sabían nada. A Pedro después le llaman Galileo. ¿Y estos Galileos de dónde salieron? Es decir, redneck, de montañés ahí, de esos que viven, que nunca estudian, que ignorantes. Póngale el nombre que usted quiera. Eso quiere decir nazareno. La forma en que lo dice este demonio está diciendo, pero ¿y este ignorante de dónde salió a enseñarnos aquí en la sinagoga? ¿Se da cuenta? Empieza a causar la confusión. No solamente
dice, ¿has venido para destruirnos? Obviamente que había un montón de demonios ahí. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y uno dice, bueno, ¿por qué hay de problema con el Santo de Dios? Eso está muy bien. Bueno, el problema, primero, en Mateo 2:23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Si usted le busca en la Biblia, nunca va a encontrar ninguna profecía que diga que le iban a llamar Nazareno. Pero Mateo dice que la profecía dijo que le iban a llamar Nazareno. No se confunda. En Isaías 53 nos relata cómo lo iban a tratar. Desechado entre los hombres, nunca fue bien visto, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere decir Nazareno. Pero mira, aún los demonios cumplieron la escritura. ¿Se da cuenta? Pero había algo más interesante ahí. En Éxodo 28, 36 al 39, leemos cómo se iba a hacer la vestidura del sacerdote. La primera vestidura que se hace es para Aarón, el primer sacerdote. ¿Se da cuenta? Y dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, o santo de Dios. El mismo término que usó el demonio. Y la pondrás como un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará en la cabeza del sacerdote, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Ok, esta cosa sigue avanzando sin que yo le diga que avance. El sacerdote iba a llevar una placa en la frente que decía santidad a Jehová. Es el término que está usando el demonio. Pero tenemos un pequeño problema. ¿Era Jesús sacerdote? No era sacerdote de la línea de Aarón, porque había nacido de la tribu de Judá, pero era sacerdote de la línea de Melquisedec. ¿Se da cuenta? Era un sacerdote, por eso él se pudo ofrecer como sacrificio. Pero él no venía de la línea de Aarón. El Mesías no venía de la línea de Aarón, venía de la línea de David. Entonces, lo que el demonio está tratando de hacer, tú te dices santo y ni siquiera eres sacerdote, ni siquiera eres de los levitas, ni siquiera eres de Aarón. ¿Se da cuenta? El enemigo va a usar la mitad de la verdad de la Biblia para crear la confusión adentro de la iglesia. Y es lo que este demonio está tratando de hacer. Obviamente el rabí que estaba, el maestro de la ley que estaba en esa sinagoga, él sabía lo que el demonio estaba diciendo. Él estaba poniendo uno con uno en la ley y empezaba, sí, es cierto, ¿y este nazareno de dónde salió? ¿Y este según santo de Dios de dónde salió? Si ni siquiera es sacerdote, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué hace Jesús inmediatamente? Manda callar al demonio. ¿Por qué? Porque estaba causando confusión en medio de la iglesia. Nosotros, como iglesia, debemos estar vigilantes. Por eso tenemos la Biblia. No se le olvide comprar su Biblia todos los días para que lea la Biblia en un año. Pero nosotros debemos estar vigilantes en lo que dice la Biblia. No lo que digo yo, no lo que pongo en la pantalla, porque a lo mejor yo me equivoco ahí en la pantalla. Lo que dice la Biblia. Vigilantes. ¿Se da cuenta? Cuando una persona viene y le comenta algo, y usted lo ignora, a lo mejor el comentario es importante. Dice, sí, lo que sea. Y a lo mejor por ahí empezó la cosa. Tenemos que estar vigilantes. Jesucristo no esperó a que los que estaban en la sinagoga lo empezaran a cuestionar. Así que tú eres de Nazaret. Oh, mira. ¿Y tú de qué tribu? Él no esperó eso. Inmediatamente que viene el comentario del demonio, ¿qué hace? ¡Pum! Lo detiene y lo saca. Nosotros debemos de tener la misma nivel de urgencia, la misma nivel de alerta en nuestra iglesia. Cualquiera persona que venga y que nos quiera decir algo que no está en la Biblia, primero tenemos que pasarlo por la Biblia. A ver, ¿qué estás diciendo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? ¿Dónde dice? Y busquemos en la Biblia, ¿no es cierto? Tenemos que estar vigilantes. La lucha que tenemos es una lucha espiritual. Nuestra recompensa es espiritual. Tenemos vida eterna en el cielo. Tenemos una recompensa espiritual. El perdón de nuestros pecados es eterno, es espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces,
nosotros tenemos que estar vigilantes en lo que está pasando espiritualmente a nuestro alrededor. ¿Para quién es la recompensa espiritual? Para los que hemos creído en Cristo, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que tienen la lucha espiritual? Los que hemos creído en Cristo. Así que debemos estar pendientes, de hecho. Tenemos que estar pendientes de lo que está pasando en nuestra lucha espiritual. La lucha espiritual que tenemos, ¿en qué se enfoca? ¿En que usted peque? ¿En que yo peque? ¿O en que perdamos la fe en la persona de Jesucristo? La lucha espiritual se enfoca a que usted y yo perdamos la fe en la persona de Jesucristo. ¿Para qué voy a la iglesia? Todas las religiones llevan al cielo. ¿Ha escuchado eso? Para ser como aquel, mejor me quedo en la casa. ¿Ha escuchado eso? ¿Se da cuenta? El enfoque no es que yo peque, el enfoque es que yo pierda la fe en Jesucristo. El enemigo está tratando todo lo posible para engañarme y llevarme a hacer cosas que parecen correctas, pero que delante de Dios no son correctas. La persona que viene a la iglesia y se encarga de hacer todo en la iglesia, llega una hora antes, pone las sillas, pone el equipo, pone todo, pum, 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 pum. Parece que está haciendo las cosas bien para Dios. ¿Qué está en su corazón? Solamente Él sabe. ¿Se da cuenta? La persona que no vino, pero en su casa se quedó a orar, y yo oré en mi casa, y yo leí la Biblia, y tuve mi devocional y todo. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó en la casa? ¿Por qué no vino a la iglesia? Cosas que parecen buenas, pero que delante de Dios están equivocadas. Debemos de tener cuidado porque esa es la táctica del enemigo. ¿Se da cuenta? No debemos de sorprendernos entonces, además de que si encontramos eso en la iglesia. No debemos de sorprendernos que el ataque espiritual suceda adentro de la iglesia. Más bien debemos estar alertos adentro de la iglesia para ver qué está pasando en la iglesia. Pero debemos de tener paz. El resumen de esta cosa que hablé muchísimo, pero bien complicado, pero lo que debemos de tener es paz. Lo que debemos de tener es confianza, porque Jesucristo ya venció al enemigo. Amén. Tenemos la palabra en Juan 16:33, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice uno, bueno, pues por lo menos Jesucristo ya venció al mundo. ¿Qué tal yo? ¿Será que yo puedo hacer lo mismo? Bueno, 1 Juan 5:4-5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted ha nacido en Dios, usted ya venció al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso el ataque de Satanás está enfocado a que perdamos la fe, porque la fe es la que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Así que si usted y yo hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, usted y yo ya hemos vencido al mundo y tenemos esa confianza. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra, Señor, nos enseña que vamos a tener luchas. Tu palabra nos enseña que el enemigo, Señor, está aquí buscando una manera, Señor, de que perdamos la fe, de que nos desenfoquemos de ti, Señor. Pero tenemos esa confianza. Las Escrituras dicen, Señor, que todo aquel que ha creído, Señor, ha vencido al mundo. Y esos son los que han vencido al mundo, los que han creído que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros hemos creído, Señor. Gracias porque tú venciste. Y gracias porque tú nos diste la victoria, Señor. Gracias, Señor. Te pido que nos ayudes a tener esa confianza. Te pido que nos ayudes a estar alerta, Señor, para que cualquier situación, cualquier engaño, cualquier mentira que quiera infiltrarse en nuestra iglesia, lo podamos detectar, lo podamos deflectar, Señor, lo podemos sacar de la iglesia, Señor, y que todos, Señor, los que vengamos, podamos estar en la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a los que no pudieron venir, ayúdales a entender el mensaje, Señor, si lo ven por internet. Y permite, Padre, que esta palabra se quede en nosotros, en nuestros corazones, y que sigamos adelante, Padre, todos los días, entendiendo, Señor, que la lucha es espiritual, pero que tú ya venciste al mundo, Señor, y tú nos has dado esa victoria. Gracias por esa confianza que tenemos, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén.